Investigaciones Médicas de Buenos Aires. Nos va a hablar del PET-CT en el control de tratamiento en el cáncer del pulmón. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a las autoridades de las jornadas por la invitación. Vamos a esperar también que tengamos la presentación. Me pidieron que hablara específicamente de el rol del PET-CT en la evaluación de respuesta al tratamiento en cáncer de pulmón de células no pequeñas, un tema bastante específico. Eso. Sí, por favor. Yo decía 33 evaluaciones y no. Que tenía que modificar. Algo fallaba. Un momento. Gracias. ¿Este es para hacer el clic inicial? No, ya lo hice. Y para pasar con el teclado y para marcar. Perfecto. Bueno, bárbaro. Y cuando uno considera el rol del PET-CT en general, en la evaluación del cáncer de pulmón de células no pequeñas, o el non-small cell lung cancer, como lo solemos ver en la bibliografía, lo primero que vamos a decir es que casi todas las guías están de acuerdo en recomendar la utilización del PET-CT en un inicio en la evaluación del nódulo pulmonar solitario, en un segundo tiempo para la estadificación tumoral, donde tiene suma utilidad tanto para el tumor como para la estadificación del N y del M, como dijo la doctora en su presentación impecable, la doctora Molina, para la planificación de radioterapia. Hoy las guías lo incluyen y lo aconsejan, y también cuando existe sospecha de recurrencia en pacientes con estudios dudosos o contradictorios. Esto es muy importante porque tenemos que recordar que el cáncer de pulmón es la primer causa de muerte por cáncer a nivel mundial y en Argentina también, y que un porcentaje muy considerable de los pacientes son detectados al inicio ya en estadios avanzados, en estadios no quirúrgicos, donde hay que extremar la utilización de herramientas que tenemos para un diagnóstico y estadificación tempranos y un tratamiento adecuado. Sin embargo, para el tema que a mí me toca tratar hoy, que es la evaluación de respuesta al tratamiento, todas las guías internacionales están de acuerdo en que no está indicada el PET-CT. Tampoco está indicado ante la sospecha de recurrencia como primer estudio, y tampoco está indicado en el seguimiento del paciente asintomático. O sea que lo que vamos a tratar de ver es cuál es la verdadera utilidad, qué se ha demostrado hasta ahora, y si existe evidencia de la utilidad, ¿por qué no hemos logrado que las guías incorporen hasta ahora al PET-CT en la evaluación de respuesta al tratamiento? Lo primero que tenemos que considerar, entonces, es un poquito recordar los tipos de tumores, la estadificación y el tratamiento, y puntualmente en la evaluación de respuesta al tratamiento son muchos los ítems a considerar. ¿Qué criterios de respuesta están disponibles? ¿Qué comparación de métodos existe? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál sería el intervalo adecuado? Que es un tema que nos tortura a los médicos en todos los tipos de tratamiento de cáncer de pulmón que se pueden recibir. ¿Cuál es la utilidad clínica? Y un concepto quizás un poquito más reciente, que es el de beneficio clínico. No nos olvidemos que hasta hace algunos años, cuando nosotros estudiábamos, el cáncer de pulmón era inicialmente células pequeñas o células no pequeñas, y esa era toda la división de la que disponíamos. Después, con las distintas histologías, lo diferenciamos en el escamoso, adenocarcinoma y otros, y hoy en día tenemos un abanico tan enorme de posibilidades en la evaluación molecular y genética. Tenemos la posibilidad de detectar todas estas mutaciones, rearreglos, etcétera, que no son solamente un tema descriptivo y anecdótico, sino que sobre todo en estadios avanzados pueden modificar significativamente la elección terapéutica y ofrecernos una terapia dirigida de acuerdo a la mutación que estemos encontrando. Bien, la estadificación no se ha modificado significativamente en los últimos años, seguimos teniendo el TNM, y hasta hace bastantes años el concepto inicial sobre todo es que los primeros estadios son de resolución quirúrgica, los estadios más avanzados necesitan terapia sistémica solamente, y hay estadios intermedios que pueden ser llevados con una terapia previa a un estadio quirúrgico, y a eso tenemos que apuntar. Bien, ¿qué pasó con las opciones terapéuticas en cáncer de pulmón en los últimos años? En los 70 teníamos la cirugía, posteriormente incluimos la radioterapia, y creo que hasta donde la mayoría de nosotros estudió, estábamos con la quimioterapia, y eran las 3 opciones terapéuticas que teníamos. ¿Qué pasó?
A partir de los 90 se empezaron a hacer diferentes protocolos de combinaciones de quimioterapia y empezaron a surgir lo que se llaman las terapias dirigidas, ¿sí? Donde uno tiene que buscar una alteración blanco, que es una mutación o rearreglo genético que se detecta, para indicar una droga que en general es un inhibidor de tirosina dirigido específicamente hacia ese receptor. Posteriormente se empezaron a hacer protocolos combinando las quimioterapias con las terapias dirigidas, después salieron las terapias de última generación de terapias dirigidas, y en los últimos años incorporamos la inmunoterapia. Quiere decir que los médicos nucleares tenemos que estar corriendo atrás de las novedades terapéuticas para ver cómo vamos a interpretar cada nueva terapia, su mecanismo de acción, en función de cómo nosotros podemos utilizar el PET, qué valor podemos aportar y cómo nos tenemos que interpretar a los resultados. Bien. Hoy en día, cuando uno tiene que hacer una evaluación pretratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas, ya no hace más solamente el diagnóstico histológico. Se tiene que basar en el diagnóstico histológico, en la caracterización genética, y en los últimos años ya se aconseja a las guías hacer lo que se llama la evaluación del PDL1, que es la evaluación de la sobreexpresión del ligando de la proteína de muerte celular que pueden contener algunas células tumorales. Después igual lo vamos a ver mejor, porque esto es de lo que quizás sabemos menos por ahora. Bien, cuando hablamos de evaluación de respuesta al tratamiento, tenemos que considerar además que los tratamientos son múltiples. No es lo mismo la respuesta primaria que la respuesta a la neoadyuvancia, es decir, la quimio, radioterapia o ambas concomitantes previa a la cirugía, donde tenemos apuro por saber cómo funciona para ver si podemos operar al paciente, respuesta a la adyuvancia, donde quizás podemos esperar un poquito más, o el tratamiento sistémico en enfermedad avanzada, que encima, como decíamos, puede ser quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia o una combinación de ellas. Bien, en los estadios iniciales es más fácil y estamos más tranquilos. El estadio 1-2 tiene indicación quirúrgica. La resolución es quirúrgica, se opera y punto. En algunos casos podemos hablar, en general la cirugía, si no hay contraindicación, es una lobectomía o una neumonectomía con disección sistemática del biliar mediastinal, y puede haber en algunos casos de estadio 2 una terapia adyuvante o una radioterapia adjutiva estereotáxica. Entonces, ¿qué consideraciones puntuales tendríamos que tener para evaluar a un paciente en estadio quirúrgico que se operó y hacerle un PET-TC de respuesta a la cirugía? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la captación fisiológica, lo que nos pasa siempre. Primero sabemos que existe captación fisiológica en cualquier proceso inflamatorio. Cada vez que tengamos una cirugía sabemos que hay un plazo que vamos a tener que esperar, donde los resultados que podamos encontrar pueden ser falsos positivos vinculados a procesos inflamatorios postquirúrgicos. Puntualmente para el pulmón tenemos que considerar la captación de la pared torácica, que al involucrar estructuras óseas muchas veces puede durar más de un año, y la captación del muñón bronquial, que a veces sí nos puede confundir, pero que en general cuando es postquirúrgica e inflamatoria también se asocia a algunos fenómenos, algunos hallazgos radiológicos, en general no estaba presente antes, nos permite más o menos, si uno observa el estado previo, distinguirlo de una persistencia tumoral. Quiere decir que el intervalo adecuado en el caso postquirúrgico no sería tan difícil. En general, a los 2-3 meses postquirúrgicos estaríamos en condiciones de hacer una buena evaluación, teniendo en cuenta los falsos positivos. Con respecto al valor pronóstico de la evaluación del PET-TC en el cáncer de pulmón, hace años, a mí me tocó, en el 2002 hice mi primer práctica con FDG y me tocó evaluar valor pronóstico del cáncer de pulmón en los estadios quirúrgicos. Los trabajos que existen mostrando el valor pronóstico de pacientes quirúrgicos de cáncer de pulmón, células no pequeñas, son múltiples. No se ve, créanme, que todos estos dan una P significativa. Todos los estudios realizados con diferentes parámetros, en diferentes condiciones, todos muestran que el FDG aporta valor pronóstico independiente de los pacientes. Sin embargo, no está indicada de rutina la evaluación postquirúrgica con PET-TC del cáncer de pulmón. Vamos a seguir, después vamos a charlar un poquito más profundamente de qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos estaría faltando, los 5 al peso, para ver qué podemos hacer para que esto sea incorporado en las guías. ¿Qué pasa cuando pasamos a estadios más avanzados? El estadio 3, hablamos de 1 y 2 quirúrgicos. El estadio 3 ya se nos complica muchísimo más, principalmente porque se divide en 3 grandes grupos. El estadio 3 que es quirúrgico, el estadio 3 que es irresecable,
Y en el medio, el estadio 3, que es potencialmente resecable, y donde tenemos que optimizar la terapéutica neoadyuvante para poder llevarlo a un estadio quirúrgico. Con respecto a la radioterapia, no nos vamos a ir mucho más de tema porque ya fue sumamente bien explicado. Lo único que vamos a agregar, además de que está incorporada en las guías la indicación del PET en planeamiento de radioterapia, además de detectar ganglios que podían no haber sido detectados por otros métodos y con esto permitirnos agregar un volumen de radioterapia, como decía la doctora Molina, en el caso puntual de pulmón, también el PET muchas veces lo que nos permite es diferenciar tumor de atelectasia, y con eso poder reducir significativamente los volúmenes de irradiación. Y eso también es un dato muy valioso que podemos estar brindando. Entonces, para planear la radioterapia, estamos perfectos, está todo autorizado. ¿Cuál sería la justificación de utilizar el PTC en la evaluación de respuesta a radioterapia? ¿Nos sirvió para planearla? ¿Nos sirve para evaluar la respuesta? Por empezar, sabemos que post-radioterapia, como decía la doctora, la incidencia de masas residuales es elevadísima, quiere decir que la tomografía en general se queda corta, es un método que es subóptimo para la evaluación post-radioterapia, o por lo menos en estadios muy tempranos post-radioterapia. También hay elevada incidencia de alteraciones tisulares post-radioterapia, quiere decir que vamos a ver muchas veces hallazgos tomográficos que no vamos a saber cómo interpretar. Sabemos, por otra parte, que la respuesta metabólica precede a la morfológica. Y sumado a eso, incluso si las imágenes son dudosas y queremos ver si existe una recurrencia por radioterapia, existe hasta un 30% de biopsias no diagnósticas. La exactitud de la biopsia para detectar recurrencia es subóptima porque en general estamos hablando de masas residuales de un volumen considerable y nunca sabemos dónde estamos nosotros tomando la muestra. Quiere decir que ni la histología en este caso termina siendo el gold standard para la evaluación de respuesta a radioterapia. Bien, la justificación nos sobra. Además de eso, existen estudios comparados donde se evaluó que en la evaluación post-radioterapia de los pacientes con cáncer de pulmón, aquellos pacientes que tenían captación post-radioterapia tenían una sobrevida media de 11 meses con respecto a 31 en los que no captaban. Quiere decir que la diferencia en la sobrevida a largo plazo es muy significativa. ¿Cuáles son las consideraciones que tendríamos que tener? Los fenómenos inflamatorios vinculados a la radioterapia. A nivel de pulmón sabemos que vamos a tener fenómenos agudos y fenómenos crónicos. La neumonitis la conocemos todos. Cada vez que un paciente hace radioterapia, lo primero que tenemos que preguntar en la evaluación es ¿cuánto hace que terminó el tratamiento? Y sabemos que por lo menos hasta los 3 meses de finalizada la radioterapia, cualquier fenómeno inflamatorio puede tener captación y llegar a provocarnos una duda diagnóstica. La neumonitis actínica en general a los 3 meses se resuelve, si bien hay reportes de casos hasta los 6 meses también, y también podemos describir la fibrosis actínica, que se extiende a más de 6 meses. De todas formas, ambas se acompañan de hallazgos tomográficos que en general son bastante sugestivos, de neumonitis y de fibrosis, y que no son los mismos que estaban presentes en el PET pretratamiento. Quiere decir que siempre, como para todos los pacientes, hay que estar atento a los hallazgos previos, a la probabilidad clínica, al estado clínico del paciente, y en el caso de que tengamos hallazgos positivos, tratar de vincularlo con el estado clínico y los hallazgos previos para ver si es un falso positivo inflamatorio o no. Que es lo que sí tenemos, un elevadísimo valor predictivo negativo. No importa cuán temprano hagamos el estudio, si el estudio es negativo quiere decir que hay respuesta ya. Los datos científicos sobre la utilidad del PET son contradictorios en esto. ¿Qué es lo que hace? Que el PTC no esté indicado de rutina en evaluación de la respuesta a la radioterapia en cáncer de pulmón. Existen numerosísimos estudios sobre el valor del PET-CT con FDG en la evaluación de respuesta al tratamiento, en el seguimiento de los pacientes, y todos ellos demuestran aportar valor predictivo independiente con una P muy significativa. Lo que varía es, de acuerdo a los distintos trabajos, la sensibilidad, que se encuentra entre el 77 y el 100%, estamos hablando en evaluación de respuesta al tratamiento, una especificidad elevada entre 80 y 100%, un valor predictivo positivo muy variable y un valor predictivo negativo elevado. Bien, ¿qué pasa con el seguimiento de los pacientes? Hay un estudio muy lindo, son muchos los estudios, pero este es uno de los más lindos,
que evaluó el rol del PTC en el seguimiento de pacientes que ya habían sido tratados por cáncer de pulmón, es decir, que se seguían habitualmente con tomografía. ¿Qué es lo que vieron en este estudio? Por empezar, vieron, estos son 3 cuadros, 3 curvas de Kaplan-Meier de sobrevida, de acuerdo a la edad, donde acá vemos a los pacientes menores de 60 años, de 60 a 70 en la curva del medio, y mayores de 70. Vemos que en todos los grupos etarios, aquellos pacientes que no tenían captación en el PET de seguimiento tenían una mucha mayor sobrevida que los pacientes que sí tenían captación. Y esta diferencia aumentaba mucho más incluso en los pacientes menores de 60 años. Pero además de eso, encontramos datos interesantes que nos dicen que no importaba si el paciente que en el seguimiento se hacía el PET tenía sospecha clínica o no tenía sospecha clínica de recurrencia, sino que en aquellos pacientes que tenían sospecha clínica de recurrencia, un 15% fue negativo, quiere decir que en pacientes con sospecha clínica de recurrencia, el PET permitió en un 15% descartar la recurrencia. Pero además, y que llama más la atención todavía, de aquellos pacientes asintomáticos que no tenían sospecha clínica de recurrencia, un 43% de los pacientes tuvo captación positiva y además de tener una curva diferente de sobrevida, requirió un tratamiento específico. Quiere decir que la utilidad en el caso del seguimiento es enorme. ¿Qué es lo que dicen las guías? ¿Cómo se hace el control del cáncer de pulmón post-tratamiento? Con tomografía. Nada más. Las tomografías se hacen cada 6 a 12 meses, por supuesto con mayor frecuencia si hay alteraciones residuales. El PTC no está indicado en ausencia de evidencia radiográfica de enfermedad y se puede utilizar en hallazgos tomográficos dudosos, siempre teniendo en cuenta que si hay un positivo tenemos que hacer confirmación histológica para que no sea un falso positivo. Quiere decir que hasta ahora no le hemos demostrado mucho a la comunidad oncológica con la utilidad del PET en el tratamiento. Nos seguimos complicando más todavía. ¿Qué pasa con el estadio 4? En el estadio 4, que requiere solo terapia sistémica, hoy en día, como decíamos, lo que se evalúa es, por un lado, las mutaciones, y por otro lado, la sobreexpresión del PDL1. En el caso de que los pacientes tengan mutaciones específicas, que constituyen alrededor del 25% de los pacientes, se indican terapias dirigidas con los inhibidores de tirosinquinasa específicos. En el caso de que los pacientes tengan más de 50% de expresión de PDL1, se indica la inmunoterapia y más o menos la mitad de los pacientes va a seguir con los esquemas tradicionales de inmunoterapias basadas en platino. Entonces los algoritmos se nos han complejizado muchísimo. Hoy en día el algoritmo de tratamiento para el estadio 4 que tiene alteraciones y mutaciones detectables es todo esto. Depende de si tiene la mutación, que es la más frecuente, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, en la mutación de ALK, la mutación de ROS1, y todos estos tienen terapia dirigida disponible a nivel internacional y en Argentina también. Con respecto a los estadios 4, que no tienen alteraciones genéticas objetivables, vemos la expresión de PDL1 y los dividimos. Con menos de 50% vamos a darles el tratamiento tradicional y con más de 50% la inmunoterapia. Para que se den una idea, estas son las drogas autorizadas actualmente por la FDA para tratamiento en primera, segunda y tercera línea en todos los estadios. Quiere decir que el abanico de posibilidades que tenemos es infinito. ¿Qué pasa entonces con el PTC en la evaluación de la respuesta a la terapia dirigida? ¿Tiene alguna consideración especial el tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa? La primera es que el tratamiento es continuo. Nosotros estamos acostumbrados en la quimioterapia a preguntar cuántos ciclos de tratamiento hizo el paciente y evaluar el intervalo aconsejable de evaluación en función de la cantidad de ciclos que recibe el paciente. El tratamiento es continuo, no existe un intervalo adecuado, se discute si el intervalo es a la semana de inicio de tratamiento, a las 4, a las 8 semanas. Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos que considerar? Que estamos hablando de tratamiento en etapas muy avanzadas de la enfermedad, con corta sobrevida. Estamos hablando de pacientes en estadio 4, donde a lo mejor la sobrevida media se encuentra entre 12 y 20 meses. Si nosotros esperamos 8 semanas para hacer una evaluación inicial de respuesta al tratamiento, vamos a estar más tranquilos con el resultado de nuestro PET.
pero no vamos a haber beneficiado en una medida significativa al paciente, porque nosotros teníamos que ver si había una progresión, nos convenía avisar rápido para disminuir los efectos adversos, para disminuir el costo del tratamiento y para tratar de cambiarlo a una segunda línea y darle tiempo a que funcionara. Entonces, tenemos un elevado costo de las terapias, hay que considerar el beneficio de la detección de respuesta temprana y hay que considerar que estos tratamientos no son citotóxicos, son citostáticos. Por eso el PET tendría un beneficio porque la respuesta morfológica, tomográfica, suele ser más tardía. La respuesta metabólica es más temprana y debería tener un valor adicional. Está demostrada la superioridad del PET-TC en la evaluación muy temprana en el tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa. A la semana, por ejemplo, ya sabemos que el PET-TC es superior a la tomografía porque tomográficamente prácticamente no existen cambios, y en los periodos más avanzados todavía se discute porque cada vez que hacemos trabajos nos dicen no unificamos criterios. Tenemos que ver porque, sí, muy lindo lo que mostraste, pero todos los trabajos son distintos, entonces yo no puedo saber si lo que vos me mostrás es lo que se va a hacer en la práctica clínica. Bien, este es un sumario de algunos de los, no es para que se vean, no traten de leer, no se preocupen, algunos de los trabajos que han evaluado el rol del PET-TC con este eje en la evaluación de respuesta a inhibidores de tirosina quinasa en pacientes con cáncer de pulmón. Todos ellos tienen una P sumamente significativa en cuanto a su poder de evaluación de respuesta y a su valor pronóstico. Ahora, si uno se fija en cuáles fueron los criterios para la respuesta metabólica, se los voy a leer porque no espero que los lean. El primero dice más de 20% de disminución en el SV medio a 3 semanas. El segundo dice más de 30% en el SV pico a 1 semana. De cambios en el SUL a 4 meses. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Todos sirven, pero con todos los trabajos no podemos unificar criterios. Y además tenemos que considerar que todos evalúan el rol del PET y todos tienen utilidad, pero nosotros ya tenemos un método estandarizado de evaluación, que es la tomografía. No podemos hacer más estudios diciendo lo bueno que es el PET, si no los hacemos comparándolo con tomografía y diciendo que es superior, porque ya se ha logrado instalar y sistematizar la tomografía para el control de respuesta al tratamiento. Bien, entonces, ¿en qué quedamos? En que no está indicada de rutina la evaluación con PET-TC de la respuesta del cáncer de pulmón con el tratamiento con terapias dirigidas. Por último, la inmunoterapia. La inmunoterapia se trata de actuar sobre inhibidores de puntos de control. Las células del sistema inmune tienen la capacidad de matar, de producir la muerte celular de diferentes antígenos, de virus, de bacterias y de la misma forma de las células tumorales. Las células normales expresan un ligando, tienen una proteína de muerte celular. Las células normales expresan un ligando que bloquea eso para que la célula no pueda inducir la muerte celular de las células normales. Y muchos tumores tienen sobreexpresión de ese ligando, con lo cual lo que pasa es que esta es la proteína de muerte celular y este es el ligando. Con el ligando las células tumorales bloquean a la proteína de muerte celular y no permiten que el linfocito T produzca la muerte de la célula tumoral. Entonces, ¿qué es lo que hacen las inmunoterapias? Las inmunoterapias pueden actuar contra muchas proteínas. En el caso del pulmón son fundamentalmente las que actúan contra PD1 y su ligando. Lo que hacen es o bloquear la PD1, que es la proteína del linfocito, o su ligando en la célula tumoral. Tenemos bloqueadores de PD1 y de PDL1. Y de esa forma permiten que la célula, que el linfocito T, induzca la muerte tumoral, la muerte de la célula tumoral. Estos son los agentes para inmunoterapia que están autorizados por el ANMAT para cáncer de pulmón, quiere decir que las inmunoterapias están disponibles actualmente. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para la evaluación puntual de respuesta a inmunoterapia? Varios fenómenos. Primero, la respuesta tomográfica, de la misma forma que en inhibidores de tirosina quinasa, es más tardía que en quimioterapia y que en terapias dirigidas. Es la más tardía de todas la respuesta tomográfica. ¿Por qué? Porque la respuesta inicial es el fenómeno inflamatorio. Cuando se desencadena la respuesta inmune, hasta podemos tener un discreto aumento de los hallazgos tomográficos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que los hallazgos metabólicos preceden a los tomográficos.
¿Qué más tenemos que considerar? Posibilidad de falsos positivos por fenómenos inflamatorios relacionados con la respuesta inmune. Esto es muy importante porque nosotros no sabemos, las células del microentorno tumoral, las células inmunes, se activan. No está muy claro si inicialmente vemos una captación, si esto tiene que ver con que aumenta el tumor, con que hubo activación de la inmunidad. Hasta ahora, en realidad, si bien se ha objetado que no nos serviría el PET para la evaluación por los fenómenos inflamatorios que produce la inmunoterapia, en realidad la mayoría de los trabajos ha demostrado lo contrario, ha demostrado que no se sabe si por un fenómeno de respuesta o por un fenómeno incluso de activación tumoral, en realidad, en general, son pacientes que van a responder. Si captan más inicialmente, quizás también responden, porque se les está activando el sistema inmune. Eso todavía faltan muchos trabajos. Ahora lo vamos a ver. De vuelta, es muy complejo, son pacientes en estadio 4, en este caso sí hablamos de terapias en ciclos, no es una terapia continua como son los inhibidores de tirosinquinasa, con lo cual se espera más de un ciclo, así que no, se aconseja un intervalo un poquito más prolongado para inmunoterapia. A la primera terapia, claro, exacto, es un verdadero problema, pero por eso tenemos que esperar todavía a que aparezcan más estudios que nos definan un poquitito más la situación. Sumado a eso, tenemos dos fenómenos conocidos exclusivamente para la inmunoterapia, que son los de pseudoprogresión, como comentaba la doctora, y el de hiperprogresión. El de pseudoprogresión, en realidad se evaluó, sobre todo se descubrió en melanoma, donde fue descrito cuando empezaron a tratar al melanoma con ipilimumab, se observó que un porcentaje muy significativo de pacientes, alrededor del 15%, tenía un fenómeno de progresión aparente inicial y después resultaba ser lo que para nosotros en el centello óseo sería el fenómeno de Flair, que tenemos que describir como una progresión inicial pero por adecuada respuesta de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar para definir una pseudoprogresión? En primer lugar, si podemos, tenemos que hacer otro estudio. Tenemos que esperar y ver el tercer estudio, y con ese objetivo fueron adaptados los criterios RECIST, que se puso el IRECIST, el IR-RECIST, los criterios adaptados a inmunoterapia, que lo que dejan es una ventana para que una aparente progresión pueda ser posteriormente interpretada como una pseudoprogresión. En pulmón no tenemos tanto problema con eso, porque la incidencia de pseudoprogresión es menor. Ahora vamos a describir bien los dos fenómenos. Bueno, ¿qué pasa entonces con el PET para evaluación de respuesta a inmunoterapia en cáncer de pulmón? Tenemos que tener estas consideraciones. Captación de FDG por las células del microentorno tumoral, que podría provocar falsos positivos o predecir respuesta inmune, sino todo lo contrario. Los eventuales falsos positivos por efectos adversos inflamatorios. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia provoca efectos adversos completamente distintos de todo el resto de los tratamientos disponibles hasta entonces. Los efectos adversos de la inmunoterapia son la hipofisitis, la tiroiditis, la neumonitis, la adrenalitis. Entonces, si un paciente que no tenía captación en hipófisis la tiene post-tratamiento, no me voy a preocupar, lo voy a entender como una hipofisitis. ¿Qué pasa si tiene una neumonitis? O sea, todo depende de cuál sea el tumor a evaluar y cuál sea el efecto adverso, tengo que ir con cuidado. Y el intervalo, como me preguntabas, de evaluación, en realidad se aconseja que no sea inferior a las 8 semanas, más o menos cada 8 semanas, y algunos dicen que para esperar al fenómeno y no equivocarse con la pseudoprogresión, directamente habría que hacerlo a las 16 semanas, que no me parece lo más aconsejable por lo que decimos, no todos los pacientes llegan. Bien. Entonces, ¿qué es la pseudoprogresión? Es un aumento transitorio de tamaño y SUV de las lesiones que obedece a un fenómeno inmune por adecuada respuesta inicial al tratamiento. Pero en pulmón tenemos más suerte, solo 2 a 6% de los pacientes la experimentan. ¿Qué se hace en esos casos? Como es poco frecuente, se evalúa el performance status, la respuesta clínica del paciente. Si el paciente respondió clínicamente, le damos un tiempo más y seguimos con el tratamiento para evaluar si fue una pseudoprogresión. Si el paciente clínicamente se deterioró, suspendemos el tratamiento sin esperar. Por otro lado, sí se observa el fenómeno de hiperprogresión. Algunos pacientes en tratamiento con inmunoterapia presentan una aceleración del crecimiento tumoral al instaurar el tratamiento que se ve en alrededor de 5% de menores de 65 y hasta 20% en mayores de 65, y en este caso sí requiere evaluación temprana y rápido cambio de tratamiento. Para finalizar, parece la misma diapositiva repetida en todos lados, no está indicada de rutina la evaluación con PTC de la respuesta
del cáncer de pulmón tratado con inmunoterapia. ¿Qué hacemos? Entonces ya demostramos que sirve, que tiene valor pronóstico independiente, que evalúa respuesta más temprana y no lo tenemos en las guías. Entonces, ¿de qué disponemos? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Los criterios tomográficos ya los conocemos, ya se habló hoy y muy bien de los WHO que ya no se usan, RECIST, RECIST 1.1 y todas las subsecuentes modificaciones. ¿Con qué contamos nosotros? Los primeros que se definieron para tratar de armonizar, homogeneizar, unificar criterios son los EORTC y más adelante los PERCIS, que son los que supuestamente se utilizan hasta ahora, ¿sí? La diferencia en realidad tenía que ver con que lo que se le criticaba al EORTC es que el SV max como parámetro no tenía alta reproducibilidad y podía tener una variabilidad de alrededor de 10 o hasta 20% en algunos estudios, y que teníamos que hacer algo que lo hiciera más reproducible al cálculo. Entonces, ¿qué se hizo con el PERCIS? El PERCIS lo que calcula es el SUL-PIC, que en realidad es un volumen de 1 centímetro cúbico que se coloca en el área, y lo que se calcula no es el SV, sino el SV corregido. L es del LIN, corregido por la masa magra del paciente, y las lesiones, para tener criterio de que puedan ser medibles, en este caso, tienen que tener además un valor de más de 1.5 del SUL del hígado, más 2 de BIOS estándar de ese. A ver, nos quedó claro que necesitamos un software especial. Por más que el PERCIS sea utilizado en todos los ensayos clínicos que han evaluado un tratamiento versus el otro, yo les pregunto, ¿cuántos acá informan PET? Levanten. Bien, varios. ¿Cuántos han visto informar PET? ¿O lo vieron en prácticas? Bien. ¿Cuántos habitualmente utilizan el PERCIS? ¿Cuántos han visto utilizar el PERCIS? Bien. De una concurrencia de más o menos 100, tenemos una persona. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con estos criterios? Nos complejizan, son útiles, pero en realidad, cada vez que se evaluó el EORTC, tal como lo decía, hasta la doctora Corona decía que ellos utilizan el PERCIS, pero lo hacen con SV max, no lo hacen con el SUL. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es descomplejizarnos para poder todos informar parecido, no hacer las cosas quizás más difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que ver es si complejizándonos mejoramos la situación, y si es así tenemos que ir todos a la complejidad. Pero si no necesariamente la mejoramos, quizás es hora de replantearse algunas cosas. Entre el EORTC y el PERCIS se ha demostrado una discreta diferencia en la variabilidad inter e intraobservador a beneficio del PERCIS, pero ningún beneficio en lo que es la evaluación de respuesta ni la predicción de sobrevida. Es decir, en lo que nosotros le informamos a los médicos no hay diferencias significativas. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué pasa cuando comparamos los criterios morfológicos con los metabólicos? Se le critica al PERCIS tener una variabilidad intermedia elevada. Sin embargo, el RECIST en algunos estudios llegó a tener un 30% de variabilidad, que disminuye un poquito, 18 a 25, cuando utilizamos el RECIST 1.1. Además, les voy a hacer otra pregunta. El RECIST también se utiliza para todas las comparaciones tomográficas. Todos recibimos tomografías de pacientes con estudios previos. ¿Alguno ve habitualmente que se han informado los criterios RECIST? La verdad es que es algo que no lo vemos prácticamente nunca. Quiere decir que en la práctica clínica, incluso el RECIST, que es el único método de criterios tomográficos estandarizados y aceptados por todos, tampoco lo estamos utilizando, porque es dificultoso, porque necesita un estudio excelente tomográfico previo donde tengan todas las medidas previas, necesita que sea similar al estudio que le hice posteriormente, la formación del médico, el entrenamiento y el tiempo adecuado para medir cada vez todas las lesiones en todos sus diámetros. Bien, entonces, sí tenemos a favor de la tomografía, que tiene accesibilidad más elevada y mucha más experiencia en ensayos clínicos. Con respecto a la complejidad de los criterios, es elevada la del RECIST, y los criterios metabólicos, tenemos criterios con complejidad elevada y tenemos criterios con un poco menos de complejidad, que después lo vamos a ver. Y todavía está en estudio su efectividad entonces en terapias específicas. Entonces, ¿cuáles son todos los problemas? Muchísimos. ¿En qué intervalo hacemos la evaluación? Temprano, tardío, post-tratamiento, dijimos en radioterapia no menos de 12 semanas, post-quimioterapia no menos de 4, post-inhibidor de tirosina
sin quinasas, no menos de una. ¿Qué parámetros utilizamos? El SVMAX, el SULPIC, el volumen metabólico macroscópico, la tasa de glicólisis. ¿Qué criterios de respuesta? Además de estos, existen muchísimos más. Estos dos, PECRIT y PERSIST, son dos intentos de adecuar el PERSIST a lo que es la respuesta a inmunoterapia. Quiere decir que cada vez se hicieron más criterios todavía. ¿Qué dificultades tenemos? La principal es esta, la falta de homogeneidad y reproducibilidad en la metodología, en los intervalos, en la definición de parámetros, definición de criterios de respuesta, tratamiento. Entonces, además de todo esto, están saliendo múltiples radiofármacos. Entonces, a ver, el fluoruro de sodio para las metástasis óseas en este 5. En este caso no tiene tanta utilidad porque tenemos metástasis más bien líticas. Todos los otros, como ya se dijo, están en etapa experimental, no han demostrado ser superiores. ¿Qué hacemos entonces? Desarrollamos otros criterios porque todos estos que ven en la pantalla están en evaluación también. O frenamos un poquito y decimos, tenemos que llegar a este punto, vayamos en línea recta, quizás no nos compliquemos tanto. Y a este respecto hay mucho trabajo que están saliendo con criterios visuales. En este caso, por ejemplo, en estos pacientes se utilizaron los criterios de Hopkins, que son como los criterios de Lugano con el score de Deauville modificados, que son los que se utilizan para cabeza y cuello, y se utilizaron para la evaluación de cáncer de pulmón. Lo que se utiliza es la captación que tiene la imagen tumoral comparada con las estructuras del mismo estudio, del mismo paciente, en el mismo momento que se realizan, y que son el pool mediastinal y la captación hepática. Como siempre, volvemos a lo mismo, porque en definitiva, ¿quiénes son los únicos que lograron instituir el PET-TC en las guías como evaluación de respuesta al tratamiento? El linfoma, que lo terminó haciendo con criterios visuales a pesar de todos los otros estudios previos. Entonces, los criterios de Hopkins, en este caso, también dividen en 5 estadios, tiene un score de 5, donde el número 1 es una captación menor a la del pool mediastinal, la 2 es mayor a la del pool mediastinal, pero menor a la hepática, la 3 es una categoría que no vemos en el Deauville, ahí acá no me marca, que no vemos en el Deauville, que es captación difusa, y que en general se suele interpretar como inflamatorio, que eso es algo que vemos con más frecuencia en pulmón, la captación mayor a la del hígado y captación muy intensa. El 1 y el 2 y el 3 se consideran como respuesta negativa, el 4 y el 5 como persistencia de enfermedad. Por supuesto que después nosotros vamos a saber diferenciar una enfermedad progresiva de una enfermedad estable. Ahí quizás sí nos sirve el SV, el número de lesiones, o incluso también visualmente lo podemos definir. ¿Qué demostró este estudio? Que las curvas de sobrevida eran muy diferentes entre los pacientes que se consideraban como respuesta metabólica de aquellos pacientes que no tenían respuesta metabólica. Quiere decir que así como otros criterios pudieron predecirlo, el score visual lo predice de la misma manera. Y ha habido muchos estudios posteriormente, o con estos criterios, o con otros criterios visuales, donde ninguno se llegó a demostrar la superioridad de los parámetros cuantitativos. Lo único que se demostró es discretamente un mayor poder predictivo de los parámetros visuales, pero un poquitito más de reproducibilidad en los parámetros cuantitativos. Bien. En este caso, lo único que quiero agregar con esto es un concepto, que es el concepto de beneficio clínico. ¿Qué quiere decir? No importa qué criterios utilizo, ¿tengo respuesta completa? Es beneficio clínico. ¿Tengo respuesta parcial? Lo beneficié al paciente. ¿Tengo enfermedad progresiva? No hay beneficio clínico. Y sería en el paciente estable, con enfermedad estable, para evaluar dónde poner el corte, porque en pacientes con muy mal pronóstico, si el paciente no progresa mucho, también lo estoy beneficiando con el tratamiento. En estos casos se considera que hasta un 15% de aumento en el SV se consideraría como una respuesta estable con beneficio clínico. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estamos en un punto donde tenemos toda la información, parece que tenemos todas las herramientas para hacerlo y no podemos hacerlo. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Primero, la realización de estudios prospectivos y randomizados, primero comparando criterios morfológicos con los metabólicos. Sí hacerlo con equiparable intervalo de realización post-tratamiento y tipo de tratamiento, y con un adecuado análisis de sobrevida global. Los criterios de respuesta deben ser sencillos y reproducibles. Cuanto más simple lo hagamos, más gente lo va a poder utilizar.
jerarquizar las ventajas del PTC en la evaluación temprana, que nos podría implicar menores costos, menores efectos adversos, cambio precoz a nueva línea de tratamiento, incluso si lo lográramos terapia adaptada a la respuesta, que es lo que se hace en linfoma. En función, se usa la respuesta tumoral para guiar las decisiones clínicas y terapéuticas posteriores. No me equivoqué de charla. ¿Qué aprendimos después de muchos años del estudio de perfusión miocárdica? Se trataron de utilizar mucho software de cuantificación. Y al final, el score visual fue el único que quedó sistematizado en el tiempo. Pero además de eso, ¿qué otra cosa nos enseñaron desde que empezábamos a informar perfusiones? Que cada estudio, lo que ven arriba es el esfuerzo y lo que ven abajo es el reposo. Cada estudio se compara con el segmento más perfundido del mismo estudio. Ni siquiera en el esfuerzo y en el reposo comparamos el esfuerzo con el reposo, porque están hechos con diferentes dosis, con diferentes intervalos de adquisición de la imagen postinyección. No tenemos que tratar de complicarnos, armonizar, unificar y hegemonizar todos los estudios de todos los centros, porque nos va a costar mucho. Entonces, si comparamos cada paciente con su propio estudio en el mismo momento de realización, quizás podamos hacer las cosas un poquito más sencillas. Y por otro lado, ¿qué aprendimos de los estudios BQ? Que en algún momento dejamos de tener confiabilidad para el médico, no solo por la alta tasa de estudios no diagnósticos, sino por los de probabilidad intermedia, donde nosotros no le estábamos en la mitad de los pacientes, entre los no diagnósticos y la probabilidad intermedia, no le terminábamos contestando al médico si tenía TEP o no tenía TEP. ¿Cuándo fue que reganamos la confianza? Cuando modificamos los criterios y dijimos, ¿TEP o no TEP? Y el porcentaje de no diagnósticos nos quedó mucho más disminuido. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La medicina nuclear ofrece una herramienta de suma utilidad en la evaluación de la respuesta al tratamiento en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Permite la evaluación temprana de respuesta, brinda información pronóstica, contribuye a la decisión terapéutica, es superior a la evaluación morfológica exclusiva en algunos aspectos, y permite evaluación cuali y cuantitativa. ¿Qué hacemos nosotros cuando informamos? Primero, tenemos que tener el estudio previo. Cuando no tenemos el estudio previo, no podemos elegir qué criterios utilizamos. Tenemos que evaluar el score visual y decir si hay enfermedad persistente o no. No podemos decir nada más. Cuando tenemos el estudio previo, vemos qué parámetros podemos evaluar y seleccionamos los criterios de acuerdo a las posibilidades, pero sabiendo que podemos jerarquizar la evaluación visual cualitativa, tratando de definir una respuesta binaria. ¿Respondió o no respondió? ¿Progresó o está estable? Y tener en cuenta el concepto de beneficio clínico. ¿Qué nos queda? Los estudios multicéntricos a gran escala, sistematizar los criterios, descomplejizar la evaluación y analizar el rol de los distintos radiofármacos. Muchas gracias. Los casos clínicos los voy a dejar por el tema de tiempo, me parece, ¿no? Estamos pasados. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, hacemos un intervalo y nos vemos a las 2 de la tarde. Muy bien.